Cada mañana, una palabra. Cada día, un encuentro. Cada encuentro, una transformación. Bienvenido a un encuentro diario con Dios, un espacio donde nos detenemos un momento, dejamos que Dios hable en nuestro espíritu antes de iniciar el día. Y este es el momento, creo yo, más importante de nuestro día, el tiempo donde nosotros le dedicamos al Señor. Y este no es el tiempo de tu comunión con Dios, este es un tiempo nada más donde tú dejas que Dios te inspire a través de su palabra, donde Dios hable a tu espíritu, traiga la palabra que Él ha dispuesto para ti, para bendecirte, para darte instrucción y para recordarte muchas cosas. Y esta mañana el Señor me ha inquietado en el tema de menos emoción y más convicción. En 2 de Corintios capítulo 5 en el verso 17 dice: porque por fe andamos y no por vista. Habacuc 3, 17 y 18: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es que vivimos en una generación o en un tiempo donde confundimos la presencia de Dios con las emociones. Confundimos su presencia con... Si lloramos, creemos entonces que Dios estuvo allí. Si sentimos solo escalofríos, sentimos que Dios estuvo allí. Si la adoración nos hizo sentir bien, entonces nosotros decimos que fue un culto poderoso. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa entonces cuando tú ya no sientes nada? ¿Qué pasa cuando llegas a ese tiempo, a ese lapso de tiempo momentáneo, donde experimentas el silencio también de Dios, donde experimentas que no hay nada, que tú no sientes nada? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué pasa cuando oras y no lloras? ¿Qué pasa entonces cuando adoras y no sientes la misma emoción que sentías en un momento? Cuando lees la palabra y pareciera un día común. Muchos creen que Dios se fue, que Dios nos abandonó. Pero es todo lo contrario. Dios nunca te prometió, Dios nunca nos prometió a nosotros que nosotros íbamos a vivir por emociones. Dios nos dijo que íbamos a vivir por convicción. Las emociones van a cambiar diariamente. Y pregunten a una mujer. Nosotras todos los días nos sentimos distintas. Y no crean que un día para otro, no. Nosotras en el mismo día tenemos como 4 o 5 emociones diarias o más. Entonces yo te digo, ¿por qué entonces somos tan cambiantes en las emociones? Queremos nosotros entrelazar la emoción con la presencia de Dios, creyendo entonces que lo que yo siento es porque la presencia de Dios está allí y no es lo que tú sientes. La palabra de Dios es viva y es eficaz y ella no miente. La convicción no se mueve, no se remueve, la convicción permanece, incluso cuando el corazón no entiende lo que sucede. Pero yo no estoy diciendo con esto que las emociones sean malas, al contrario. Dios nos dio un regalo maravilloso que son las emociones en nuestra vida. Jesús tenía emociones, como todos nosotros, como todo ser humano, y eso lo hizo el Señor, el venir a la tierra no para entenderte, para que tú sepas que Él te entiende. Y que Él vivió como hombre aquí en la tierra, soportando lo mismo que tú estás soportando día a día, teniendo las mismas luchas que tú y yo tenemos día a día. Jesús se permitió sentir. Jesús lloró. Jesús se alegró. Jesús sintió angustia, miedo, temor. Es que las emociones son un regalo. Las emociones no son el problema. El problema es que las emociones sean las que nos gobiernen, que las emociones sean el fundamento de nuestra fe. Ese es el problema. El problema es que nosotros entonces funcionamos de esta manera. Si hoy yo me siento fuerte, entonces creo en Dios. Y si mañana yo me siento triste y me siento vacío, entonces yo dudo de Dios. Y entonces cuando pasa esto, mi fe ya no está sostenida entonces por la palabra de Dios, sino que está sostenida por mi estado de ánimo. La verdad de Dios, la palabra de Dios y quien Dios es, no cambia en ningún momento. Y no cambia mucho menos porque tú tengas un mal día.
Dios sigue siendo fiel aun cuando tú estés cansado. Dios sigue siendo fiel aun cuando tú estés triste. Dios sigue siendo fiel cuando tú estás con el corazón roto. Dios sigue siendo el mismo de ayer, dice su palabra, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios sigue estando allí aun cuando tú no sientes su presencia. Y es que la fe madura aprende a descansar en lo que Dios dijo, no en lo que tu corazón siente. Pero su palabra me dice que Él estaría conmigo todos los días de mi vida. Y es que la convicción es la que te sostiene cuando la emoción desaparece totalmente. Pedro estaba en la barca y el Señor le dijo en una ocasión: Pedro, sal de la barca y camina. ¿Caminar dónde? Sobre el agua. Soy un ser humano cualquiera. Pero Pedro no dudó en ese momento de lo que Dios le estaba diciendo, sino que sacó su pie y miró a Jesús. Y él empezó a caminar sobre el agua, algo sorprendente. Pero llegó un momento donde él bajó su mirada, donde él vio a otro lado. Y cuando él ya no vio a Jesús, entonces comenzó a hundirse. Cuando Pedro permitió que la circunstancia dominara sus emociones, comenzó a hundirse. Y somos así, muchas veces iniciamos un ministerio, un trabajo, un emprendimiento con mucha emoción. Empezamos a servir con entusiasmo, a hacer las cosas con entusiasmo porque estamos emocionados por lo que estamos iniciando. Oramos con pasión porque estamos entusiasmados, porque estamos motivados. Pero tarde o temprano llega el día en que la emoción disminuye. Pero es en ese momento donde nace la fidelidad. En ese momento donde tú ya no sientes las ganas. En ese momento donde tú ya no sientes la emoción de hacerlo. Cualquiera sirve cuando se emociona. Cualquiera hace las cosas con entusiasmo cuando está emocionado. Cualquiera hace las cosas diligentemente cuando estás emocionado, motivado. Así sí. Pero ¿qué pasa con los días que tú sientes que te sientes destruido, que te sientes triste, que te sientes desganado? ¿Qué pasa con esos días? Entonces tú ya no quieres hacer nada. Tú permites que esas emociones gobiernen en tu vida y afecten todo lo demás. La convicción, ¿qué es lo que hace? La convicción dice: no entiendo, pero yo voy a seguir caminando. No entiendo, pero yo voy a seguir obedeciendo a Dios. No siento nada, pero yo voy a seguir adorando a Dios. No veo resultados, pero yo voy a seguir creyendo en Él, en su palabra. Eso es lo que hace la convicción. Saber que lo que estás viendo es totalmente contrario a lo que Dios te dijo, pero tú vas a seguir porque la instrucción no ha cambiado y sabes que Dios está allí, que sigue estando allí, y aunque esté guardando silencio, Dios sigue estando allí contigo. La convicción es la que produce una fe totalmente inquebrantable, y Habacuc lo dijo y dijo algo extraordinario, porque dijo: aunque la higuera no florezca, es decir, aunque yo no vea respuestas, aunque el milagro no llegue todavía, aunque las circunstancias empiecen a cambiar, él dijo: con todo. Qué expresión más poderosa. Con todo. No depende de lo que sienta, no depende de lo que vea, dependía de quién es Dios. Esa es la diferencia entre una fe emocional y una fe por convicción, una fe convencida. La fe emocional lo único que te dice es: voy a adorar si todo sale bien. Entonces empiezas a negociar con Dios diciéndole que si Él hace eso, tú vas a adorar con fervor. Y eso no es una fe verdadera y ni por convicción. La convicción, ¿qué es lo que dice? Voy a adorar a Dios porque Él sigue siendo digno de recibir gloria, aunque todo parezca ir mal. Pero Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, y no porque mi situación esté mal, Él deja de ser el Rey de Reyes, Él deja de ser el Todopoderoso porque yo esté mal. Eso no sucede.
Eso es lo que te dice la convicción, que tú vas a seguir adorando porque simplemente Él sigue siendo Dios. Y esa es la clase de adoradores que Dios busca, que lo adoren en espíritu y en verdad. Gente que tenga la convicción bien puesta, que Dios es Dios, su Dios, Jehová Todopoderoso. No solo canta cuando todo está bien. No solo cantas cuando te sientes motivado y feliz, y los días que te sientes mal pides permiso incluso para no cantar, para no adorar, para no ir a la iglesia, para no servir, para no darle al Señor lo que Él se merece solo porque tú te sientes mal. Una fe por emociones se derrumba. Si hoy has estado pensando que tú ya no sientes lo mismo y eso te ha hecho creer que algo está mal, pero quizá Dios no está alejándose de ti. Él está madurando tu fe. Él está queriendo que tu fe ya no esté provocada por las emociones, sino por la convicción en Él, en que tú empieces a ver a Dios y amar a Dios y a servirle a Dios y a hacer las cosas bien, porque tú conoces a Dios, porque tú reconoces quién es Él, no por lo que tú estás sintiendo en ese momento. Y es lo que Dios está empezando a transformar en tu vida. Yo solo vengo a decirte, sigue obedeciéndole a Él, sigue creyendo en Él, sigue caminando, sigue orando, sigue adorando al Señor, porque tarde o temprano Él va a hacer que las cosas sucedan, pero sigue caminando conforme a su voluntad. Yo deseo que Dios bendiga tu vida, que Dios te dé paz, que Dios te llene de esperanza, que Él haga un cambio poderoso en tu vida. Que Dios te bendiga.